Relación sencilla, el diagnóstico y el tratamiento. Bienvenidos, espero que estén bien. Vamos a ver el siguiente tema, relación sencilla del diagnóstico y el tratamiento con acupuntura. El yin-yang y sus principios como base del diagnóstico. El yin-yang representa la polaridad básica del cuerpo humano y de todo lo que lo conforma. El yin y el yang absolutos no existen. Son términos relativos que se definen mutuamente y sin un punto de referencia absoluto. Después se sistematizó y se formularon una serie de principios. 1. Ley del antagonismo e inhibición mutua. El yin-yang representa los opuestos, pero aunque están en oposición se complementan mutuamente, no se excluyen. Al complementarse mutuamente, su enfrentamiento produce un fenómeno de control o limitación mutua. 2. Ley de interdependencia. El yin y el yang representan dos polaridades de su misma unidad. Se complementan para mantener un estado de equilibrio. Juntos, forman la condición para la salud en el cuerpo humano. 3. Principio de crecimiento y decrecimiento. El crecimiento de uno implica restricción o decrecimiento del opuesto. El crecimiento o exceso de yang provoca decrecimiento o insuficiencia de yin, y viceversa. 4. Principio de intertransformación. La porción yin llega a transformarse en yang y la porción yang a transformarse en yin, de manera que en extremo produce calor y el calor extremo genera frío. Bien, entonces tenemos aquí las leyes básicas del yin y del yang, que la primera dice oposición y restricción mutua de los contrarios. El yin y el yang se controlan mutuamente para llegar a un equilibrio. Vamos a hablar exclusivamente del yin y del yang en el cuerpo para estas leyes. Entonces yo puedo poner como ejemplo la nutrición. Si yo tengo una correcta nutrición, la nutrición sólida le podría poner yin y a la líquida yang. Y entonces si una se excede y la otra está en insuficiencia, por ejemplo, me puedo enfermar de diarrea por tener un exceso de líquidos. Les pongo un buen ejemplo. Por ejemplo, la gente que come muchas tunas. Las tunas son fibra con agua. Entonces, ¿qué le pasa a la gente que come demasiadas tunas? Puede tener un problema estomacal y puede tener diarrea. Esa diarrea yo la podría interpretar como un problema yin, no es un exceso de agua. Y entonces, ¿qué necesito? Dejar que se salga todo ese yin. Entonces, vamos a ver la siguiente ley. Dice, interdependencia mutua de los contrarios. Son polaridades de una misma unidad, se complementan, juntos forman la condición para la salud en el cuerpo humano. Entonces, puedo poner, por ejemplo, la misma nutrición. Si yo tengo el equilibrio del agua y de alimentos sólidos, estoy equilibrado. No debo de tener ni estreñimiento ni diarrea. Esa es una de las formas más fáciles de entenderlo. Otra forma sería la exposición a los climas. A mí me parece un muy buen ejemplo ponerle a los climas. Si yo me asoleo demasiado, es yang. Y si me da muchísimo frío, es yin. Pero si está bien equilibrado el clima, no me enfermo. Entonces estoy en un equilibrio. No tengo por qué enfermarme. Pero si me excedo de cualquiera de los dos, puede venir un desequilibrio. Luego la siguiente ley dice, crecimiento implica restricción del contrario, el exceso del yang provoca el defecto del yin y viceversa. Es así entonces que les decía yo de los climas. Si yo tengo un exceso de yang, ¿qué pasa? Me da un golpe de calor, sudo, me deshidrato. ¿Cómo me quito el exceso de yang y de insuficiencia del yin? Tengo entonces que tomar agua y dejar que se me pase el golpe de calor. Luego tengo la siguiente ley. Ley de intertransformación. La porción yin llega a transformarse en yang y la porción yang transformarse en yin. Aquí es un ejemplo un poquito más drástico. Les pongo de ejemplo, por ejemplo, una enfermedad en un pequeño. Le da un golpe de calor por la temperatura de una infección. Entonces ese es un exceso de yang muy fuerte. Le da mucho calor. Lamentablemente el pequeño puede convulsionar y ese exceso de yang puede llegar a una culminación y transformarse en yin, que querría decir que lamentablemente falleció. Entonces, por eso dice que una porción yang por completo se puede transformar en yin. El yin-yang en el cuerpo humano. El cuerpo humano es una unidad polarizada en opuestos.
La salud consiste en mantener la armonía o equilibrio interno cuando se mantiene un equilibrio interno entre el yin-yang. Un órgano yin, órgano san de almacenamiento, siempre estará en pareja con una víscera yang, víscera fu u eka. Por lo tanto, un meridiano yin corresponde con un meridiano yang del mismo elemento. Cuando tenemos salud, están en equilibrio. En el momento en que este equilibrio queda perturbado, aparece la enfermedad. La ruptura del equilibrio da lugar a un estado patológico de exceso, yin o yang, o también a un estado patológico que da lugar a la insuficiencia, yin o yang. De esta manera, el cuerpo pierde su capacidad defensiva. Hay que entender que la enfermedad aparece cuando la energía perjudicial vence a la energía vital. Entonces tenemos estos ejemplos de las gráficas, en donde tengo un exceso yin. Vamos a meter entonces todo lo que aprendimos de características yin en esa gráfica. Si entonces yo me arriesgo a la noche, al frío, al exceso de agua, al exceso de fibra, al exceso de cosas yin y no acumulo ningún yang para fortalecerme y se crea un exceso de yin, puede venir para mí enfermedad porque pierdo el equilibrio. Y por el contrario, si me arriesgo más a lo yang, me acerco más al calor, al picante, al comer en exceso, al hacer muchas cosas que me provoquen yang, ya les digo que el mejor ejemplo del exceso sería algo como exponerse al calor. Por ejemplo, cuando somos niños y nos pasa que estamos jugando en el sol 1 hora, 2 horas sin tomar agua y luego nos duele la cabeza, ese es el mejor ejemplo del exceso de yang. ¿Y qué nos dice mamá cuando llegamos a casa y entramos? Si me duele la cabeza, mamá, toma agua porque estuviste jugando todo el día en el sol y no has tomado agua, estás deshidratado. Ese es el mejor ejemplo de que ya tenemos el dominio del yin y del yang, solo que en nuestra cultura no lo tenemos discernido de esa forma. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprender a agregar esta idea a nuestra descripción, para que cuando yo interprete que un paciente o cuando vaya a describir cualquier cosa, por ejemplo una planta, que tenga yo una planta en el corredor de mi casa y ese día ya no le dio el sol y muchos días yo le sigo echando agua sin que le dé el sol, no consume esa agua, entonces ¿qué pasa? Se enferma de yin, se puede ahogar esa planta. Pero si por el contrario la dejo mucho tiempo en el sol sin ponerle agua, le causo un exceso de yang. Bueno, podemos tener otra forma, que tenemos las otras gráficas, en donde está el equilibrio, pero falta el yin. Entonces les pongo el mismo ejemplo de la planta. Yo tengo la planta en el corredor, hace el calor normal, el calor de siempre, le da el sol el mismo tiempo, pero no le pongo agua. ¿Qué pasa? Tengo una insuficiencia de yin. Ya no fue que hubo demasiado yang, pasó el mismo tiempo de calor, pasó el mismo tiempo expuesta al ambiente, pero yo no le puse agua, entonces le hizo falta yin. A eso entonces le puedo decir que que hubo una insuficiencia de yin. Pero por el contrario, yo le sigo poniendo la misma cantidad de agua a esa planta, pero ese día y los días siguientes hubo mucho calor y la planta se seca y muere. No es que el equilibrio no es que yo no le puse agua, solo hubo más yang. Entonces, ese es uno de los mejores ejemplos de cómo poder introducir una idea del yin y del yang a las causas de enfermedad, de exceso o de insuficiencia, para que nosotros vayamos aprendiendo a cómo describir situaciones yin o yang. Aplicación clínica de los principios del yin-yang. Una parte fundamental del diagnóstico de la enfermedad se basa en la interpretación del desequilibrio interno. Se establece combinando el dualismo yin-yang con los opuestos, insuficiencia-exceso y calor-frío. Esto da lugar a 5 posibilidades. 1. Exceso de yang. 2. Exceso de yin. 3. Insuficiencia de yang. 4. Insuficiencia de yin. 5. Insuficiencia de los dos yin-yang. El exceso siempre es mejor que la insuficiencia, ya que el primero tiene habitualmente un carácter agudo y el segundo crónico. Bien, entonces vamos a describir las gráficas para yo poder dar una mejor interpretación ya más al carácter de la anatomía humana. Si yo tengo insuficiencia yang, quiere decir que, por ejemplo,
tengo una falta de alimento sólido, o una falta de mi calor corporal, o una falta de actividad. Por el contrario, si tengo una insuficiencia yin, recuerden, yo aquí tengo un equilibrio del yang, pero tengo una insuficiencia yin, es por ejemplo las personas que no tomaron agua ese día, o 2 días, o 3, se van quedando sin yin. Ese es uno de los mejores. Ahora, en las siguientes gráficas donde yo puedo demostrar un exceso de yang, es como lo que les decía en el segmento pasado. Puedo haber tomado demasiado sol o haber comido demasiado picante o demasiado azúcar y eso me causa un exceso de yang y me puede provocar gastritis, insolación o un tipo de exceso. Y en cambio, cuando tengo en la otra gráfica un exceso yin, puede que haya comido muy bien los alimentos yang, pero tomé agua de más o agua muy fría o demasiada fibra y eso me provoca un exceso yin. Como podemos darnos cuenta, esto nos puede llevar a enfermedades de patología yin. Por ejemplo, en la enfermedad yin sería una gripa, demasiado frío, demasiada oscuridad, me dio insuficiencia. Y un ejemplo de yang, una insolación, un estreñimiento, comí cosas que me produjeron mucho yang. Como se explica cuando estamos en la lectura, se dice que es mejor que haya excesos, porque si hay insuficiencia de los dos, eso quiere decir que hay una enfermedad crónica que ya está haciendo del problema algo más grave. 1. Exceso de yang. Síndrome de calor. Normalmente está producido por una energía en exceso del yang, como le vamos a conocer en el diagnóstico de acupuntura. Se genera por viento, calor, fuego y sequedad. Síntomas: calor, cara roja, sed, pulso rápido. El exceso de yang consume líquido orgánico, produce defecto de yin. Los remedios son fríos y el tratamiento a través de la acupuntura es de dispersión, permitiéndole la salida al exceso de calor colocando los puntos de acupuntura que lo permitan. Bien, cuando yo me doy cuenta a través de que yo ya aprendí a detectar signos y síntomas, yo los puedo poner en una característica o yin o yang. En este momento yo veo las características yang. Como ustedes vieron, son varias y tenemos que aprenderlas muy bien, ya que de eso va a determinar que yo sepa o no determinar qué tipo de enfermedad o de exceso tiene el paciente. Entonces, si yo voy a aprender a determinar que el paciente tiene una enfermedad yang, tengo que aprender a encontrar los puntos. Recuerden, todo este curso que ustedes están asistiendo, tienen que aprender muy bien el diagnóstico, ya que de eso va a determinar que ustedes sean unos buenos terapeutas. Hablar del yin o del yang va a ser determinante para que ustedes sean efectivos ayudando a las personas con sus enfermedades. Cuando nosotros veamos el yang, vamos a tener que determinar quién tiene calor y la estructura que lo tiene. Ya aprendimos de las subdivisiones. Yo aprendí que la derecha es yang, que la izquierda es yin, que arriba es yang, que abajo es yin. Pero también hay subdivisiones hacia adentro. Afuera es yang, los músculos y la piel, y adentro los órganos y los huesos y el aparato circulatorio es yin, pero a su vez está subdividido. Entonces cuando yo aprenda del yang, voy a tener que aprender, por ejemplo, ahí ya mencionamos del pulso y de ver la lengua. Cuando yo veo la lengua del paciente y es roja, tengo que interpretar que es yang porque hay un exceso de calor. Y en el momento que tomo el pulso y lo encuentro rápido, fuerte y exterior, es algo yang. Entonces cuando yo aprenda a determinar qué es yang y lo trate con los puntos de acupuntura que le corresponda, el paciente va a tener una buena recuperación. 2. Exceso de yin. Síndrome de frío. Normalmente está producido por una energía en exceso del yin, como le vamos a conocer en el diagnóstico de acupuntura. Se genera por frío y humedad. Síntomas: escalofríos, enfriamiento, dolor abdominal, pulso profundo. El exceso de yin produce un defecto del yang, calor interno. Los remedios son tonificación para la activación, utilizando puntos de acupuntura que lo permiten y moxa,
para producir calor que elimine el frío, ya que aumentar el calor equilibra el yin-yang. Bueno, cuando nosotros tenemos que ya determinamos una enfermedad yin, ustedes se dan cuenta que es cuando perdemos energía, ganamos frío y por lo tanto hay una insuficiencia yang. Por eso es que en este momento acabamos de oír por primera vez la terminología moxa. La moxa en la medicina tradicional china es la ocupación del puro. El puro, yo enciendo el puro y puedo acercar, ya que determiné dónde está la insuficiencia del yin, puedo acercar el puro para calentar el canal de acupuntura. Que entonces, ¿qué es el canal de acupuntura? La circulación. Entonces yo aprovecho que los líquidos son un buen vehículo para el calor. Si yo ya determiné bien dónde hay un exceso de yin, puedo calentar una sección del cuerpo donde hay exceso de yin para que se equilibre el yin y el yang. O sea, se equilibre el calor y el frío. 3. Insuficiencia de yang. Síndrome de frío por falta de calor. La insuficiencia de yang, como le vamos a conocer en el diagnóstico de acupuntura, es provocado por el frío interno, ya que no se controla el yin. Por lo tanto, al faltar el yang, aumenta el yin. Síntomas: escalofríos, enfriamiento de los miembros. El pulso es lento y profundos síntomas que vamos a conocer en el diagnóstico de acupuntura. Los remedios: deben aumentar el yang con los puntos de acupuntura que lo permiten. Aquí es muy importante darnos cuenta de que la línea del equilibrio no se está sobrepasando, sino por el contrario hay una insuficiencia del yang. Recuerden muy bien esto, no significa que el paciente tenga un exceso yin. Todo esto, conforme nosotros vamos avanzando en el curso, nos vamos a dar cuenta, vamos a ir perfeccionando nuestro método de discernir las insuficiencias o excesos del paciente, y así es como lo vamos a determinar, ya que yo en el tratamiento no puedo tratar a un paciente con insuficiencia yang como si tuviera un exceso de yin, ya que lo podría inclusive provocar un desequilibrio más grande. Por eso, recuerden, vamos a recordar y estudiar muy bien esta parte, en donde hay exceso de yin, exceso de yang, y en este caso, una insuficiencia yang. 4. Insuficiencia de yin. Síndrome de calor por falta de líquidos. Hay vacío de líquidos orgánicos en el organismo. La insuficiencia de yin, como le vamos a conocer en el diagnóstico de acupuntura, hace que éste no controle al yang y que aumenta relativamente. Síntomas: sofocos, pómulos rojos, sudores nocturnos. El pulso es lento y profundo, hay hiperactividad. Se busca remedios para tonificar el yin con puntos de acupuntura que lo permitan. Este caso a mí me gusta mucho, ya que es el más fácil de explicar. Para ustedes que van empezando, deben de tomar mucho en cuenta que este es el diagnóstico más fácil. Por ejemplo, un niño que sale a jugar, a la hora que le damos de comer, ya se gastó los líquidos, y a la hora de comer no le agradan los líquidos y por lo tanto no los toma. ¿Qué va a tener como resultado el niño? Puede ser que se extriña. Igual así, los niños, los adultos mayores pueden tener el mismo problema. Es muy fácil darse cuenta. Entonces, yo puedo preguntar al paciente, ¿tomaste agua? Y el paciente rápido va a referir que no. Entonces nos damos cuenta, ese es el mejor ejemplo de una insuficiencia yin. Otro caso, por ejemplo, puede ser el trabajo en exceso. Un individuo que tiene trabajo en exceso desgasta mucho los líquidos, suda. No quiere decir que el yang esté en exceso, sino que simplemente no ha reparado sus líquidos, y puede que por eso se sienta agotado, tenga estreñimiento, duela la cabeza, hasta tenga otro tipo de sintomatología. Entonces nosotros debemos de tener una buena reflexión para que preguntemos en el momento del interrogatorio cuáles son sus insuficiencias, y así darnos cuenta muy rápido. Inclusive les podría decir yo que este es el más fácil de tratar. Cuando alguien tiene insuficiencia yin, simplemente tendría que tomar líquidos. 5. Insuficiencia de yin-yang. Es el peor de los síndromes, ya que es una lesión mutua. Cuando la insuficiencia del yin y del yang es crónico, termina atacando a su opuesto, que acabará también en un estado de insuficiencia.
La insuficiencia de yin no transforma la energía yang, que acaba faltando y viceversa. En la acupuntura se buscan puntos de la misma que permitan activar el conjunto yin y el yang. En este momento nos damos cuenta que lo peor es lo crónico, ya que en esta gráfica no estamos viendo una enfermedad de insuficiencia, de exceso, sino que algo crónico, algo que baja el equilibrio muchísimo, que no tiene energía para defenderse. Entonces un paciente al que yo le pueda determinar que tiene insuficiencia yin o insuficiencia yang, lamentablemente ha sufrido enfermedades crónico-degenerativas. Puedo poner un ejemplo de ello: un adulto mayor con una lamentable ingesta de nutrientes, no se ha nutrido bien y entonces tiene una enfermedad crónica, como puede ser una desnutrición aunada a una enfermedad grave como lo puede ser la artritis. Ese tipo de pacientes sufren mucho por insuficiencias de tanto yin como de yang.